Buenos días, vamos a empezar hoy con la práctica 6, el transformador. Entonces, aquí en la guía les puse un poco de teoría sobre los transformadores, sobre su funcionamiento. Y aquí abajo está el procedimiento de la práctica. Entonces, vamos a explicar un poco. Dice, construye el siguiente circuito. Entonces, en esta parte vamos a construir el circuito. Por ejemplo, para poner estas cajitas que son unas cajas negras, nos venimos aquí a Place. En Place damos clic en New Hierarchical Block. Le damos clic, le ponemos un nombre a la cajita, en este caso Load. Después dice número de pines de entrada. Entonces, en este caso son 2 pines de entrada. Entonces coloco el número 2, le doy OK. Bueno, aquí me dice que no puedo crear con este nombre porque ya había creado otra caja con este mismo nombre. Yo solo le cambio el nombre. Y ahí está la cajita. Entonces, para poner el transformador, pues simplemente ponemos aquí en Place Basic, Transformer y el primero que sale aquí, le damos OK y ahí está el transformador. Lo demás ya lo hemos utilizado, a ver, fuente de voltaje, el tierra. Conectamos. Ahí, ¿verdad? Y ponemos estos multímetros midiendo voltaje. Sería midiendo el voltaje del primario del transformador. Y otro aquí midiendo el secundario, ¿verdad? Ya saben que en el primario sería el mismo voltaje de la fuente, ¿verdad? Está en paralelo. Y en el secundario pues tendríamos el voltaje según la relación de vueltas, ¿verdad? En este caso 10.1 sería un voltaje reductor, ¿verdad? Entonces deberíamos tener 12 voltios. Este lo ponemos aquí. Siempre en voltaje AC, ¿verdad? Voltaje AC. Ahí está. ¿Qué más? Dice, bueno, después de hacer el circuito, varía la fuente de voltaje de uno y mide los voltajes del lado primario y secundario del transformador. Llena la siguiente tabla con los datos obtenidos para la última columna. El voltaje secundario aquí creo que con los datos. Ok, para la última columna, calcule el voltaje secundario con la relación de vueltas del transformador utilizando el voltaje medido en el primario del transformador. Entonces, ¿qué haríamos aquí? En esta columna, pues medimos acá, que va a ser el mismo voltaje de la fuente, ¿verdad? Aquí si es 120, pues aquí sería 120, aquí 208. Está en paralelo, ¿verdad? Entonces el mismo voltaje. Voltaje en el secundario, pues lo medimos aquí con este. En este caso, el primer paso, 120, pues aquí sería 12 voltios, ¿verdad? Y el voltaje secundario teórico, pues lo vamos a medir con este de la fuente, que si este B1, 120 voltios, entonces con la formulita de la relación de vueltas, bueno, creo que en circuitos
lo toman como N, ¿verdad? N minúscula. B2 entre B1, si no me equivoco. La relación de vueltas, que en máquinas lo hacemos así, decimos relación de vueltas B1 entre B2. Pero bueno, es lo mismo prácticamente. Entonces, calculamos el A, en este caso sería 10, ¿verdad? Entonces B2 sería igual a B1 entre 10, ¿verdad? Y con la formulita esta de la relación de vueltas, pues calculo aquí. Ya saben que esta fórmula aplica para, en este caso, no hay pérdidas de voltaje, entonces lo que tenga aquí en el primario lo voy a, aquí en el B primario, pues según la formulita voy a tener aquí en el B secundario, ya que es un transformador ideal, ¿verdad? No tengo pérdidas de cobre, de hierro, de ningún tipo. Después, en lugar de conectar estos multímetros midiendo voltaje, pues los conecto midiendo corriente. Simplemente hago la conexión aquí, esta. Sí, después lo cambio aquí, ¿verdad? Amperímetro AC. Ok, y dice en el bloque de carga load construye el siguiente circuito. Entonces, después de modificar este circuito de este modo, con los amperímetros midiendo corriente, entonces modificamos el circuito dentro de la cajita negra. Entonces, para modificar este circuito, simplemente damos clic aquí, que esta pestañita nos va a salir en el momento de poner la caja negra. Entonces le damos clic aquí y aquí nos aparece el circuito dentro de la caja negra. Pues aquí no había nada, ¿verdad? En, el, en este paso se hace así. Aquí es circuito abierto, como en este caso. Entonces después aquí ponemos este circuito. Simplemente ponemos una resistencia, un inductor, un capacitor. Ahí de esa forma y nos regresamos acá y pues medimos las corrientes. Vamos a ver qué corriente me da aquí. Me da 1.284 miliamperios. Entonces sería corriente en el primario. Bueno, no me va a dar eso porque no cambian los valores. Anoto aquí la corriente en el primario, corriente en el secundario. Este lo pongo midiendo corriente, ¿verdad? Y la corriente en el secundario teórica, vamos a utilizar la corriente del primario y vamos a utilizar la relación de vueltas. Que es en este caso, si A es igual a B1 entre B2, entonces esto sería igual a I2 entre I1, ¿verdad? Sería esta relación de vueltas. Con la relación de vueltas, pues calculamos aquí la corriente que debería aparecer en el secundario, utilizando esta, ¿verdad? A ver, después más abajo, construye el siguiente circuito. Entonces, vamos a construir el circuito. Aquí lo que es, lo que tratamos de simular es algo así como una red de distribución. Entonces aquí tendríamos el voltaje de línea de distribución, que es en este caso 13.8 kV, la impedancia de la línea
y al final el transformador de distribución, ¿verdad? Y aquí tendríamos la carga. Entonces, a ver, estos son batímetros que los utilizamos para medir potencia. Solo miden potencia real, ¿verdad? Entonces, aquí está el batímetro, aquí. Lo colocamos y la forma de conectar este es aquí donde dice voltaje, lo conectamos en paralelo con la fuente de voltaje y donde dice corriente, pues lo conectamos en serie. De esta forma. Ahí, ¿verdad? Le damos run en este caso. Y me va a aparecer, dice que está consumiendo 144 miliwatts. Y aquí también sale el factor de potencia. Entonces el batímetro, este batímetro solo me da la potencia y el factor de potencia. Que con esos dos datos yo puedo sacar todo, ¿verdad? Ya puedo sacar potencia reactiva, potencia aparente, potencia compleja. Ok, entonces fíjense bien. El batímetro mide el voltaje acá. Voy a rayar aquí. Estoy midiendo el voltaje de acá y mide la corriente que pasa para acá. Entonces, en este caso, bueno, aquí en la guía, este batímetro está midiendo lo que consume, la potencia consumida por la impedancia de la línea y también por la carga, ¿verdad? Y este de acá ya no está midiendo esto, no está midiendo esta potencia de acá, solo está midiendo la potencia consumida por la caja negra, porque solo mide el voltaje de acá y la corriente que pasa para acá. Ok. Después, vamos a ver, dice. Después dice, calcule una relación de vueltas en el transformador para obtener un voltaje secundario de 120 voltios. Ese cálculo lo dejan ahí también. Y anotan también la relación de vueltas que debería tener, ¿verdad? Entonces, si tengo 3800 en el primario, ¿cuál sería la relación de vueltas? La cambiamos aquí para obtener 120 en el secundario, ¿verdad? Entonces, para cambiar la relación de vueltas del transformador, simplemente le damos doble clic y aquí sale. Dice bobina primaria, número de vueltas. Entonces, solo cambiamos aquí. Por ejemplo, voy a poner 100 aquí, 200. Y ahí está, ahí cambia la relación de vueltas. Entonces la cambian de modo que aquí en el secundario debería ser 120, ¿verdad? Después dice construya el siguiente circuito en el bloque este, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar el circuito. Simplemente nos regresamos al circuito y ponemos un resistor variable. Borramos esto. Los resistores variables están aquí en Basic y aquí dice variable resistor. Ok. Le damos clic, damos vuelta ahí y dice que es 2K. Entonces le cambiamos el valor acá, 2K, ok. Ahí está. Entonces después dice varía la resistencia y en la tabla usando los batímetros y amperímetros del circuito. Entonces, para hacer estas mediciones solo vamos cambiando aquí, 10% dice, cambio 10%, me regreso aquí al circuito y le doy run. Y con el amperímetro, aquí el amperímetro mido las corrientes, esta sería la corriente primaria, corriente secundaria, después dice potencia de la fuente, esta sería la potencia total que está entregando la fuente, ¿verdad? Pues la potencia en el secundario, sería la potencia que están consumiendo la carga. Después dice factor de potencia de la fuente, sería el factor de potencia que me tira este batímetro, ¿verdad? Factor de potencia de la carga y sería el factor de potencia que me tira este, ¿verdad?
una cosa aquí en la tabla, cuando lo hagan el informe, no es necesario que pongan todo esto, ¿verdad? Lo pueden resumir aquí con, solo pongan IP y S, P fuente, P secundario, porque para reducir, ¿verdad? Que se mire más pequeña la tabla y les pueda caber bien el informe. Después dice, calcule las pérdidas en la línea del primario. Entonces sería las pérdidas en la línea, ¿verdad? Que tengo acá. Las calcula. Sería con este dato de acá, pues lo copiamos aquí y ahí están las pérdidas de línea. Esas son calculadas, dejan planteado los cálculos, ¿verdad? Y llenan la tabla. Después construimos el siguiente circuito. En lugar de tener una carga puramente resistiva, pues ahora ponemos una resistencia fija de 1K. Cambiamos el circuito, nos venimos acá y ponemos un inductor variable. Entonces los inductores variables están aquí igual. Inductor variable, ok. Y le cambiamos el valor a, dice 10 henries. Entonces 10, ok, lo conectamos y variamos el porcentaje de inductancia. Llenamos la tabla y volvemos a calcular las pérdidas en la línea. Después volvemos a cambiar el circuito de la caja. En lugar de una carga inductiva, ahora ponemos una carga capacitiva. Aquí está un capacitor variable. Damos OK. Le cambiamos el valor de capacitancia a 4 microfaradios. Y aquí le cambiamos, ¿verdad? El porcentaje. Entonces llenamos la tabla de nuevo. Y por último, pues ponemos esta carga en el bloque. Llenamos la tabla, voltaje secundario, corriente en secundaria, potencia consumida por la carga, factor de potencia este de la carga. Y después dice, con los datos anteriores, calcula el valor de capacitancia para corregir el factor de potencia con valor de 0.95. Tome una captura del circuito con el capacitor conectado. Entonces aquí nos regresamos al circuito, que se debería ver de esta forma, ¿verdad? Se debería ver de esta forma. Entonces vamos a tomar una captura del circuito aquí con el capacitor. Y con el valor, la pantallita de este potenciómetro abierta, algo así, para que muestre aquí va a mostrar la potencia consumida y el nuevo factor de potencia ya corregido, ¿verdad? Que debería ser 0.95 aquí. ¿Qué más? Y por último el cuestionario. Entonces esta guía ya les la subí al campo virtual. Ya pueden ir trabajando porque es un poco larga. Y la fecha la dejaríamos para vamos a ver, otra semana es feriado, entonces estaría dejándola para el 15, para el 15 de noviembre. 15 de noviembre y el viernes 13 no tendríamos laboratorio, nos miraríamos hasta el 20 de noviembre. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces nos miramos hasta perdón, el 20 les dije, el 13, de noviembre. Sí, el 13 de noviembre nos miraría. Bueno, pasen buen día.